Queridos y queridas estudiantes de Nuevos Escenarios, seguimos analizando juntos con contenidos, elementos que nos ayudan a pensar este momento histórico que nos toca vivir juntos. Estamos visualizando el blog del espacio Nuevos Escenarios, Cultura, Tecnología y Subjetividad. Vamos a avanzar un poco más en la teoría de la doble reflexividad o de la modernidad reflexiva de Scott Lash y ya nos empezamos a perfilar hacia la primera evaluación que vamos a tener en este espacio, que va a ser recién en agosto, pero nos queda junio, así que en junio vamos a empezar a acelerar para terminar el texto que nos está convocando en este momento de la cursada, que es el texto alrededor de la teoría de Scott Lash. Si les parece bien, vamos a empezar ya desde hoy y ya finalizando junio. Vamos a terminar ya todo el texto de Scott Lash, o que, no sé, que trata sobre Scott Lash, para poder así ya prepararnos en agosto en la primera evaluación que vamos a tener de este espacio. Por lo cual vamos a estar considerando la presentación digital, sobre el artículo de Edgar Tafoya Ledesma, que es un sociólogo mexicano, que nos introduce en la teoría de la modernidad de Scott Lash, reflexividad de las formas tecnológicas de vida en Scott Lash. Bien, esta presentación digital la tienen disponible en el blog del espacio, esto ya lo hemos explicado. Y vamos directamente al este sector, al sector celeste. Aquí, vamos a empezar aquí. Vamos a terminar en este sector celeste para ir a otros colores, porque no sé si se dieron cuenta, la presentación digital está dividida en colores según los capítulos o las divisiones que tiene el artículo que tenemos que leer. Vamos a comenzar a definir bien qué es modernidad simple y qué es modernidad reflexiva. ¿Cuándo comienza la modernidad simple en Occidente? Siglo XVIII, y empieza a tener una decadencia mitad del siglo XX. Siglo XVIII se consolida, mitad del siglo XX comienza a tener algunos problemas esta modernidad simple, dando lugar a lo que llamamos la modernidad reflexiva. La modernidad reflexiva. En Argentina, esta división es mucho más problemática de encontrar, ¿sí? Pero podemos decir que la modernidad simple se consolida mitad del siglo XIX, más o menos. Podemos poner una fecha 1880 con la consolidación del Estado argentino, pero ya se venía gestando muchos elementos de la modernidad simple, y comienza a haber un cambio de época, década del 90. En la década del 90 ahí recién es el cambio de época en donde entramos a lo que se llama la modernidad reflexiva. Así, fíjense que hay un desfasaje de lo que está pasando en Occidente con lo que está pasando en nuestra historia argentina. Estas aproximaciones son generales, hasta un poquito arbitrarias, pero nos sirve para ir ubicándonos en el tiempo. Entonces, ¿qué característica tenía la modernidad simple? La modernidad simple, bien. Dice, complejidad sistémica que superpone a la del mundo de la vida por efecto de su realización operativa y su evolución en el tiempo. Quiere decir que
las características de la modernidad simple se empiezan a meter de lleno en el mundo de la vida de las personas, que esto se profundiza con la modernidad reflexiva. ¿Sí? ¿Cómo era el mundo económico? Bueno, las empresas que surgen en la modernidad simple tienen una estructura vertical, es decir, que hay una alta jerarquización de las empresas, y esto se traslada a las instituciones que surgen con la modernidad simple o que se consolidan con la modernidad simple: la familia, la escuela, el Estado, los hospitales en el área de la salud, los hospicios, las cárceles, es decir, todas instituciones que surgen a partir de la asunción de la modernidad o de la consolidación de la modernidad simple. A nosotros nos interesa, por supuesto, la institución educativa. Entonces, la institución educativa es una institución altamente jerarquizada, vertical, ¿sí? Integrada verticalmente y estructurada en departamentos, dice, en cuanto a las empresas. Entonces, también la institución educativa está dividido por sectores: administración, sector académico, dentro del sector académico separado por departamentos que coinciden con la división por disciplinas, ¿no es cierto? Es decir, hay una copia de este mundo empresarial y se lo aplica al ámbito educativo. Entonces, las instituciones están separadas, lo administrativo está separado de lo académico dividido por sectores que coinciden con las disciplinas: el departamento de matemática, el departamento de lengua, el departamento de ciencias sociales, ¿no es cierto? Bien. Un elemento importante de la modernidad simple es el sometimiento, es decir, que las instituciones someten al individuo. Es decir, hay una gran dominancia de las instituciones y hay un disciplinamiento por parte de las instituciones hacia el individuo, la modernidad simple. ¿Sí? Esto en Occidente explota por los aires mitad del siglo XX, más o menos en la década del 60. En nuestro país empieza a haber, digamos, una decadencia fines de los 80, principios de los 90. Nosotros tuvimos una dictadura militar en donde impuso un sometimiento férreo hacia toda la comunidad o la sociedad argentina, por lo cual cuando salimos de la dictadura militar, año 81, año 83, perdón, año 83, ahí recién comienza a haber libertades democráticas, por lo cual ahí empieza a vislumbrarse lo que se va a llamar la modernidad reflexiva. Pero en Occidente, en Europa y en Estados Unidos especialmente, década del 60, se empieza con los movimientos estudiantiles, se comienza a poner en tela de juicio a las instituciones tradicionales de la modernidad simple. Bien, ¿qué cambios hay con respecto a la modernidad simple que genera la modernidad reflexiva? ¿Sí? Los espacios de interacción entre personas están estructurados por un nuevo sistema proveniente de elementos tecnológicos e informáticos. Es decir, la emergencia de la modernidad reflexiva coincide con la emergencia de las tecnologías digitales, la Internet, la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0, los celulares más inteligentes, las computadoras personalizadas generan la participación en redes sociales generan nuevas estructuras de
relación entre personas, ¿sí? Comparándolo con la modernidad simple, que la que estructuraba las relaciones interpersonales eran las instituciones. Con respecto a la organización institucional, bueno, en la modernidad simple se empieza a flexibilizar los ámbitos empresariales, el trabajador empieza a ganar autonomía, por lo cual a nosotros nos interesa el ámbito educativo. Dentro de las instituciones educativas, el estudiante comienza a ganar autonomía. En el mundo de la modernidad simple, el estudiante estaba sometido a la autoridad pedagógica del profesor, profesora, maestro, maestra, y estaba sometido a la autoridad de la institución. En la modernidad reflexiva, el estudiante gana autonomía. Ya el docente no tiene el poder de influencia en el sentido de dominación que tenía la modernidad simple. Esto lo pueden ver ustedes, aquellos que ya están trabajando lo pueden ver, por lo cual el estudiante gana autonomía, ¿sí? De un contexto de sometimiento de la modernidad simple pasamos a que el sujeto gana individualidad, gana autonomía en la modernidad reflexiva, por lo cual se potencia aspectos de la subjetividad o del sujeto, y esta potencialidad del sujeto genera una independencia del individuo. ¿Sí? Bien. Este es otro esquema un poco más esquemático, ¿sí? Que de las sociedades tradicionales, que era muy fuerte el concepto del nosotros, es decir, todo lo que estaba detrás, hacia atrás de la modernidad simple, antes del siglo XVIII, que esto no es que no desapareció completamente, ha perdido fuerza. En nuestro país, la emergencia de la modernidad simple a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero esa fortaleza del nosotros, la fortaleza que tenía la comunidad o la sociedad sobre el individuo, empieza a perder fuerza ante la emergencia de la modernidad simple, en donde nosotros que era comunitario pasa a otras estructuras colectivas, en especial institucionales, en donde dentro de la institución el individuo es un individuo abstracto, de construcción abstracta. De ahí pasamos a la modernidad reflexiva, en donde hay una progresiva liberación de la agencia. Recuerden que la agencia es el sujeto en la contingencia. Esta agencia se libera, se independiza de la estructura, ¿sí? Reformulando las reglas y recursos en diferentes combinaciones. Es decir, que el sujeto tiene la capacidad de ir tomando de diversos lugares, de diversos ámbitos, elementos para construir su subjetividad. Ya una institución sola no es la que va a construir la subjetividad del sujeto, valga la redundancia, sino que este agente, la contingencia de la modernidad reflexiva, va a empezar a tomar elementos de la religión, elementos de la política, elementos de la economía, elementos de los medios de comunicación, elementos de las redes. ¿Para qué? Para construir su subjetividad. Es decir, que el individuo es el gran artífice de su subjetividad. Aclaración. Hoy tenemos un mix. No ha desaparecido el nosotros, pertenecemos a comunidades familiares, comunidades de fe, comunidades de amigos, pero ha perdido la fuerza que tenía antes de influenciar en el individuo, ¿sí? Por lo cual, y ahora sí,
esto pertenece al ámbito de la modernidad reflexiva propiamente dicha. El sujeto tiene la capacidad de una reflexividad informacional. Es decir, que el gran insumo para construir la propia subjetividad es la información. Recuerden que el gran capital estructural dentro de la modernidad reflexiva es la información, que se agrega como si fuesen capas, a la estructura económica, ¿sí?, que venía de la modernidad simple. Entonces, el gran recurso que tiene el sujeto para construir reflexivamente su subjetividad es la información, por lo cual las estructuras en la modernidad reflexiva son estructuras o sistemas informáticos. Fíjense el cuadro, dentro de un gran programa de individualización, como lo dijimos antes, porque ese nosotros, ese colectivo, esa institución ha perdido la capacidad de influenciar al individuo, por lo cual en este programa fuerte de individualización hay una predominancia de las narrativas autobiográficas del yo. Esto lo vemos cotidianamente, continuamente. Las personas que nos rodean siempre son autorreferenciales. Yo. Presten atención a esto, presten atención y préstense a sí mismos cuando están en una conversación. Siempre tenemos que decir, si al otro le pasó algo, a mí me pasó peor. Entonces siempre vamos hacia la autorreferencia. Si está pasando algo, damos un ejemplo de nosotros, continuamente. Entonces estamos perdiendo la capacidad de la escucha de lo que le está pasando al otro o al colectivo. ¿Por qué? Porque siempre estamos volviendo hacia nosotros. Discursivamente hablando, digo, ¿no? Presten atención a esto. Si al otro le pasó algo, a mí también me pasó. Si el otro le está pasando un problema, mi problema es peor. Siempre es autorreferencial. Siempre en las conversaciones tenemos que volcar en la conversación algo que exalte mi yo. Es una cuestión del tiempo que estamos viviendo. Presten atención a esto, empiecen a prestar atención cómo los que los rodean ustedes, siempre en las conversaciones, en vez de hablar de un nosotros, de cómo podemos solucionar, autorreferencia. ¿Sí? Bien. En este esquema de fuerte modelo de individualización, se le permite al yo ser consciente de los efectos irreversibles del sistema de relaciones entre hombres con la naturaleza, entre hombres entre sí, hombre, varón y mujer estoy hablando, hombre con mayúscula, varones y mujeres. La relación de varones y mujeres entre sí, de los varones y mujeres con la naturaleza y con su entorno inmediato. Puedo ser consciente de esto. ¿Qué diferencia había antes? Que mi conciencia estaba mediada por lo institucional. La institución me hacía tener conciencia de mi relación con los otros, que estaba bien y que estaba mal en la relación con otros, qué estaba bien y qué estaba mal en mi relación con la naturaleza, y qué estaba bien y qué estaba mal en mi relación con mi entorno inmediato. Esto se relativiza porque la institución comienza a tener un gran retroceso, por lo cual el yo gana autonomía en la conciencia de mi relación con otros, con otras personas, en mi relación con mi entorno, con mi entorno inmediato y con la naturaleza en general. Por lo cual esta conciencia
es lo que genera la autorreflexividad. Yo puedo tener autorreflexividad. Soy consciente de mi relación con otras personas, con mi entorno en general y con la naturaleza. Por lo cual, esta autorreflexividad va a ser diferente de individuo a individuo, de individuo a individuo. Entonces, hay una diversidad de opiniones sobre ser conscientes en este tipo de relaciones. Ahora, esta conciencia en la relación entre personas, en la relación con la naturaleza y con el entorno inmediato, genera agentes periféricos. Recuerden que el gran insumo o el gran capital de esta estructura de reflexividad, de la reflexividad, es la información. Por lo cual hay lo que se llama los agentes periféricos. ¿Qué son los agentes periféricos? Los agentes son los sujetos en una contingencia cambiante, ¿sí? Flexible, que no dominamos, que genera incertidumbre, pero están en una periferia. En una periferia, ¿qué es la periferia? Que yo no puedo acceder a esa información, ¿sí? Recuerden que yo para ser consciente, para que mi yo sea consciente, yo necesito acceder a la información. Por lo cual hay agentes periféricos en un centro imaginario, que en ese centro hay agentes que acceden a esa información y la manejan, y hay una periferia que no accede a esa información. Fíjense lo que dice la presentación digital. Arrasados por ese programa de individualización, adquieren conciencia de la debacle en la que el sistema ha sumido a la humanidad. Es decir, estos agentes periféricos toman conciencia al acceder a esta información por medio de las redes de lo que está pasando en la humanidad. ¿eh? Fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en donde se está poniendo en el tapete el tema de los racismos. Los que están saliendo a las calles son los agentes periféricos, ¿no es cierto? Es decir, había una realidad que se estaba ocultando, hay una situación de violencia hacia un afroamericano, George Floyd, por parte de una institución del Estado Nacional, que es la policía. Esto se viraliza en las redes, esta información llega a las redes, por lo cual los agentes periféricos salen a las calles tomando conciencia de esta institucionalidad del racismo. Entonces, estos agentes periféricos, al acceder a la información por medio de las redes sociales, en el ejemplo de Estados Unidos, generan una crítica racional generando los dobles reflexivos. ¿Qué es los dobles reflexivos? Yo tomo conciencia de lo que está pasando y vuelvo hacia ese centro organizado para poder cambiarlo. En el ejemplo de Estados Unidos, la trágica muerte de George Floyd a partir de un policía representando al Estado Nacional, este Estado Nacional que institucionaliza las relaciones racistas, esta situación se viraliza en las redes, hay una crítica racional de los agentes periféricos a partir de esta relación institucional racista y ganan las calles volviendo a ese centro periférico, a ese centro organizados para que se desarticulen estas relaciones racistas institucionalizadas. Entonces, la doble reflexividad, ¿dónde está?
tomar conciencia y volver al centro organizados para que se cambien esa situación, en este caso de discriminación y de racismo hacia las minorías étnicas en Estados Unidos. Pues bien, entonces, recapitulando el video tutorial de hoy, tenemos modernidad simple comparada con la modernidad reflexiva, casi tiro al mate. Modernidad simple comparada con la modernidad reflexiva. En la modernidad simple hay una gran dominancia de las instituciones de la modernidad que entran en un retroceso, en una decadencia en la modernidad reflexiva, por lo cual el sujeto gana autonomía. Esta autonomía de la gente se desarrolla dentro de estructuras o de sistemas informáticos, por lo cual gana preeminencia los relatos autobiográficos del yo, y este proyecto de individualización genera una autorreflexividad, es decir, que el sujeto toma conciencia de las relaciones asimétricas de poder entre personas, de lo que está haciendo el ser humano con los medios naturales y con el entorno que nos rodea, por lo cual estos agentes periféricos toman conciencia, primera reflexividad, de su condición de periféricos y vuelven hacia ese centro que están expulsados, vuelven organizados de alguna forma para generar los cambios que están proponiendo, ya sea discriminación, racismos, no acceso a medios de salud, a medios educativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces recordemos que vamos en junio a acelerar los contenidos de este artículo para desembocar ya en agosto en la primera versión que vamos a tener. Que tengan buena semana. Chao.